Buenos días, mi nombre es Miguel Rojas y hoy vamos a hablar sobre la convección externa forzada, específicamente sobre el flujo alrededor de cilindros y esferas y sobre el efecto de la aspereza de la superficie. El flujo alrededor de cilindros y esferas es algo más normal de lo que parece. Por ejemplo, los intercambiadores de calor de coraza y tubos involucran tanto un flujo interno dentro de los tubos como un flujo externo sobre los mismos. Otro ejemplo son las pelotas en muchos deportes, siendo los ejemplos más claros las pelotas de golf y las de tenis. La longitud característica para un cilindro circular o una esfera se toma igual al diámetro externo del mismo. Por otro lado, el número de Reynolds se define como la velocidad uniforme del fluido multiplicado por el diámetro y dividido por la viscosidad cinemática del fluido. El flujo cruzado sobre un cilindro presenta patrones complejos. El fluido que se aproxima se ramifica y rodea el cilindro, formando así una capa límite que lo envuelve. Las partículas de fluido sobre el plano medio chocan contra el cilindro en la zona de estancamiento, donde el fluido se frena por completo y aumenta la presión de dicha zona. Cabe resaltar que la presión va disminuyendo en la dirección del fluido al mismo tiempo que aumenta la velocidad de este último. A velocidades muy bajas, corriente arriba, con un número de Reynolds mayor a 1, el fluido envuelve por completo el cilindro y los dos brazos del fluido se reúnen al otro lado de este de manera ordenada. Como consecuencia, el fluido sigue la curvatura del cilindro. A velocidades altas, el fluido todavía abraza al cilindro en el lado frontal, pero va demasiado rápido como para permanecer adherido a la superficie conforme se aproxima a la parte superior del mismo. Como resultado, la capa límite se separa de la superficie, formando la región detrás del cilindro. El flujo en la región de la estela se caracteriza por la formación aleatoria de vórtices y presiones mucho más bajas que la del punto de estancamiento. La naturaleza del flujo alrededor del cilindro o una esfera afecta intensamente el coeficiente total de resistencia al movimiento. Tanto la resistencia por la fricción como la resistencia por presión pueden ser significativas. La elevada presión a la vecindad del punto de estancamiento y la baja en el lado opuesto, es decir, en la estela, produce una fuerza neta sobre el cuerpo en la dirección del flujo. La resistencia al movimiento se debe principalmente a la resistencia por fricción a bajos números de Reynolds, y en el caso opuesto, donde los números de Reynolds son altos, se debe principalmente a la resistencia por presión. Con números de Reynolds intermedios, los dos efectos son significativos. Ocurre separación del flujo alrededor de unos 80 grados, medidos a partir del punto de estancamiento del frente del cilindro, cuando la capa límite es laminar, y alrededor de 140 grados cuando es turbulento. El retraso de la separación del flujo turbulento la causan las fluctuaciones rápidas del fluido en la dirección transversal, lo cual hace que la capa límite turbulenta viaje más a lo largo de la superficie antes de que ocurra la separación, lo que da como resultado una estela más angosta y un arrastre menor por presión. En cuanto al efecto de la aspereza de la aspereza superficial incrementa el coeficiente de resistencia en el flujo turbulento. Este es especialmente el caso para los cuerpos aerodinámicos. Sin embargo, para los cuerpos no currentilíneos, como un cilindro circular o una esfera, un aumento en la aspereza superficial en realidad puede decrecer el coeficiente de resistencia. Esto se lleva a cabo al disparar el flujo hacia la turbulencia a un número de Reynolds más bajo y causando de este modo que el fluido se cierre detrás del cuerpo, al angostar la estela y reducir de manera considerable la resistencia por presión. Esto da como resultado un coeficiente de resistencia y como consecuencia una fuerza de resistencia mucho menor para un cilindro o una esfera con superficie áspera en un cierto rango del número de Reynolds que para una esfera lisa de tamaño idéntico a la misma velocidad. Con esta consideración, de manera intencional, se hacen ásperas las bolas de golf, por ejemplo, con el fin de inducir turbulencia a un número de Reynolds más bajo para tomar ventaja de la caída brusca en el coeficiente de resistencia al movimiento al iniciar la turbulencia en la capa límite. Muchas gracias por escuchar.